Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a ir a la palabra esta mañana, siempre agradecidos con el Señor que nos permite la bendición de tener acceso a la palabra y dejarnos alimentar de su voluntad. Y vamos a abrir en el libro de Juan capítulo 4, el Evangelio según Juan capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 46 al 54. Atentos a cada momento de esta pequeña historia. No es una lectura muy larga, así que atentos. Dice así, Juan 4:46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Padre, gracias por esta palabra y por este momento que nos concedes siempre, por tu santa voluntad de venir y reunirnos y alabar tu nombre y recibir tu palabra. Señor, ayúdanos a entender que tu palabra no es un consejo, es tu voluntad, está llena de mandatos para nosotros, lo cual debemos cumplir con gozo y con el propósito santo de que con todo honremos y glorifiquemos tu nombre cada día. Edifícanos pues en esta palabra. Gracias por quienes pudimos llegar hasta este lugar en esta hermosa mañana, agradecidos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema esta mañana, hermanos y hermanas: creyendo a Dios con toda tu casa. Es nuestro tema, creyendo a Dios con toda tu casa. Una preciosa historia en la que se pone de manifiesto el poder del Señor Jesucristo. El poder no de antes, sino de todos los tiempos. El poder del Señor Jesucristo manifestado aquí en esta historia en Capernaum o Caná de Galilea, es el mismo poder de hoy. Es el mismo el Señor Jesucristo. Es el mismo en quien podemos seguir confiando. No dude eso, porque de repente pensamos que estos milagros, este Señor es el de antes y ¿dónde estará ahora? No mira nuestras aflicciones. No, es el mismo Señor de todos los días. Hermanos y hermanas, lo que hace la diferencia es nuestra fe. Hay más fe en unos que en otros, y eso hace que la manifestación de la gracia de Dios o del poder de Dios en medio de toda necesidad, de todas nuestras peticiones, no sea lo mismo. Así que vamos a apuntar acerca de la fe, y sobre todo cuando esa fe está orientada al hogar, a la familia. Por eso nuestro tema es creyendo a Dios con toda tu casa. Siempre tenemos que pensar, hermanos y hermanas, ¿cuántos de los que hemos venido esta mañana y venimos siempre, no venimos con toda la familia? Y esa es una de las cosas más importantes en las que deberíamos pensar en toda iglesia: el hogar, la familia, los hijos.
Está él, pero no viene ella, viene él, pero ella y no viene él, vienen los hijos y no vienen ellos. Hermanos, la Biblia está llena de casos, momentos en los cuales la exhortación cae sobre nuestra responsabilidad por la familia. Esta historia transcurrió en Caná de Galilea. Jesús en Caná de Galilea. Ya el Señor Jesús había pasado por aquí dando su primera señal. Otras veces hemos estudiado que cuando usted va al libro de Juan, el Evangelio de Juan, hay una gran diferencia de cómo Juan presenta los grandes hechos de Jesús. Lo que Mateo, Marcos y Lucas llaman milagros, no vamos a encontrar esa palabra en el Evangelio de Juan. Encontramos la palabra señales. Y Juan nos habló en el capítulo 2 de una primera señal. Cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino en la historia muy conocida como las bodas de Caná. Después de eso se retiró por un tiempo y aproximadamente un año después regresó al mismo lugar, a la misma ciudad, y allí fue donde ocurrió esta segunda señal. Su primera señal entonces había sido aproximadamente un año antes. Ahora observamos esta segunda señal, este segundo milagro, y hay tres detalles importantes que deben llamar nuestra atención. La primera es que es una señal o un milagro sobre una enfermedad. Mire, en los relatos de la Biblia, de los evangelios, en los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted hace un compendio de todos los grandes hechos de Jesús, y son muchos: paralíticos, ciegos, endemoniados, etcétera. Sin embargo, como lo cuenta Juan en el capítulo 2, el primer caso de ellos, las bodas de Caná de Galilea, cuando el Señor Jesús convirtió agua en vino, bueno, es sobre elementos como esos, agua. Aquí es sobre una enfermedad. Es muy importante la diferencia. Los dos hechos son trascendentales en cuanto a que están fuera de naturaleza. Por eso se llaman milagros, aunque Juan les llame señales, que tienen el mismo sentido de señal del poder del Señor Jesucristo. Evidencia de su poder, evidencia de quién es Él, pero además con un propósito especial: que la gente le reconozca como el Mesías enviado de Dios. Todo milagro por sí mismo es fuera de lo normal para nosotros. Por eso es que se llama milagro. Pensemos en algo en el concepto de milagros o señales. Para nosotros es un milagro, para Dios no. Para Dios es lo más natural. Hágase la luz, y se hizo la luz. Ninguno de nosotros puede hacer una cosa semejante. Ninguno puede sanar a un enfermo con solo poner su mano. Yo conozco a aquel, mire, vaya allá y él pone su mano. No. Puede ser que sea un instrumento eficaz de Dios, pero no es Él, es Dios. Hay mucho engaño sobre eso, ¿verdad? Si aquel hombre, aquella mujer ora por usted y tiene poder. No tiene nada. No. Es Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Es solo su gloria. Ya. Así que pobre de cualquiera de nosotros que diga: yo sí tengo poder de Dios. No, hermano, ninguno. El poder es de Dios. ¿Comprende? Somos instrumentos de Dios. Así que para nosotros como seres humanos es imposible hacer cosas como esa. Hágase esto, conviértase en agua, en vino. No.
Dios sí puede hacerlo, y como solo Él puede hacerlo, para Él no es milagro, para nosotros es. Todo aquello que es imposible y se puede lograr con poderes extraordinarios, ese poder extraordinario no lo tenemos nosotros, solo lo tiene Dios. Por tanto, no hay nada extraordinario para Él. Él es omnipotente, pero además omnipresente. Está aquí, está allá, está en todo lugar. Usted y yo no podemos hacer eso. Para Dios no es milagro. Pero esta segunda señal la hizo aquí sobre un enfermo. Y otra razón por la que es importante esta escritura es porque esta enfermedad era de muerte. El padre de este jovencito que está muy enfermo de muerte no está allí. Óigame, entre Caná de Galilea y Capernaum, donde está el enfermo, está más o menos a 30 kilómetros de distancia entre estos dos lugares. El Señor Jesús está en Caná de Galilea, Capernaum está a unos 30 kilómetros aproximadamente. El enfermo no está ahí. Y el padre de este joven es un siervo del rey, un oficial, puede ser un noble de aquella sociedad, un hombre muy importante. Seguramente tenía muchas influencias, muchos amigos médicos, mucho dinero. Pero esas cosas, hermanos, cuando ya viene la enfermedad a punto de quitarte la vida, ¿qué pueden hacer qué puede hacer el dinero? ¿Qué puede hacer la relación con gente que tiene todo conocimiento? El conocimiento humano tiene límite, hermanos. Llega un momento en que el mismo gran conocedor de la ciencia de la medicina dice: ya no puedo más, quedan pocas horas. Entonces este hombre, oficial del rey, estaba desesperado. Es su hijo el que está a punto de morir. Y yo creo que todos los que... Es fácil entender esto aunque no sea papá o mamá, pero más fácil para los que somos padres. Nuestro hijo está a punto de morir. Es una enfermedad incurable, está desesperado y ha oído la fama de Jesús. Él sabe que regresó de Judea y ahora está en Caná de Galilea y está desesperado y va buscando el favor del Señor Jesús. No sabe lo que el Señor Jesús puede hacer, pero él hace un año escuchó que un año atrás aproximadamente convirtió agua en vino. Algo puede hacer, algún poder sobrenatural tiene Jesús para hacer algo en favor de mi hijo que se muere. Y otra tercera cosa en esta historia es que el enfermo no está presente. ¿Qué hacemos cuando nos dicen ahí hay un buen médico que sí te lo puede curar? Pues busquemos un vehículo, una ambulancia o lo que sea, o que el médico venga, pero el médico no puede curar de larguito. Hay que hacer exámenes, hay que hacer pruebas, hay que hacer una cirugía, tiene que estar ahí. Otra cosa es cualquier enfermedad que dice, por teléfono le duele, sí, dele tal pastilla. Bueno, no se está muriendo. Esas cosas se pueden hacer. Pero un joven que se está muriendo. Y una cosa interesante que el Señor Jesús nunca dice, ¿y de qué está enfermo? No necesita saberlo. No importa cuál sea la enfermedad, Él tiene poder para levantarlo. Y ni siquiera necesita verlo. El enfermo no está allí, está a muchos kilómetros de distancia. Y este padre viene con un llamado de urgencia. Hay un llamado urgente a alguien en quien sí se puede confiar. Y yo creo que por esa razón es que el apóstol Juan, en vez de llamar milagros, le llama señales. Porque el mismo Señor Jesús lo declara aquí, cuando viene este hombre y le dice, Señor, mi hijo se muere. Y el Señor, en vez de decirle, bueno, voy para allá, voy a verlo, tráelo, dice, ustedes si no ven las cosas no creen. Por eso es que se llama señal. Siempre como seres humanos tienen que, si no lo veo, no lo creo.
¿Por qué tienen que ver las cosas? Hermanos, la fe tiene que ser sin necesidad de verlo. La fe es solo creer que Él puede, aunque no lo veamos. Óigame, el sentido de la fe es tan profundo que muchos de nosotros todavía no logramos entender cómo podemos beneficiarnos de la fe. Nosotros, cómo podemos beneficiarnos tanto de la fe que no necesitemos ver. Por eso es que Juan le llama señales, por la misma razón por la cual el Señor Jesús dio esta exhortación al hombre. Vienes aquí clamándome a mí, está bien, puede hacerlo, pero ¿por qué tienes que verlo? Si no lo ven, no lo creen. Pero el oficial mostró fe, hermanos. Poquita, no tanto, no tan grande, pero mostró fe. Y Dios premia la fe de los que creemos en Él. El oficial creía que Jesús podía hacer algo. Dice el verso 47, le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Hermanos, es lo más natural. Ve, corre, desciende, ve a mi casa, sana a mi hijo. Sí, claro, igual que le decimos al médico, vaya a mi casa o le traigo al enfermo. Muy importante cómo nosotros tenemos necesidad de que el que va a sanar vea al enfermo. Y esto es importante para que podamos llegar al momento en el que el Señor sana. Nunca vio, al final de esa historia vemos, el Señor Jesús nunca vio al joven enfermo. No lo conoció, ni preguntó qué edad tenía. Solo escuchó al padre desesperado. ¿Y cómo comienza este versículo 47 que dice, le rogó que descendiese? Hermanos, hermanas, no es fácil que un oficial, que un alto dignatario, que un noble, un cercano al rey, no es común que una persona de esta posición ruegue. Una persona así no es fácil de que suplique. Hermanos, pero está desesperado y además está frente a un hombre que él cree que sí puede hacer algo. Le rogó que descendiese. Ahora, para Jesús, más importante que la sanidad del enfermo es la fe del oficial. Más importante. ¿Comprende? Es que el Señor Jesús no tiene problemas con ningún obstáculo. Él puede hacerlo. Lo más importante para Él no es el problema, sino tu fe. El tamaño de tu fe. ¿Comprende por qué es importante, hermanos, apuntar siempre a la edificación o a la madurez de nuestra fe, que solo se logra con un vínculo muy íntimo entre nosotros y el Señor Jesucristo? Por eso es que necesitamos todos los días. Óigame, una cosa en la que tenemos que insistir todos los días, nosotros como iglesia, toda iglesia cristiana, tenemos que entender que el sentido de iglesia es que la iglesia es la escuela donde aprendemos. Yo creo que debemos transformar o cambiar para siempre ese concepto muy liviano, muy pobre, de que la iglesia es para el culto, la iglesia del culto. Y que soy de la iglesia porque vengo al culto. Qué bueno que vienes, necesitamos venir, pero no porque es el culto, es porque la iglesia es la escuela donde crecemos. La iglesia es la escuela donde aprendemos qué cosa es la fe para vivirla afuera. Allá es donde probamos que somos iglesia. Pero aquí es la escuela. ¿Comprende? Muy importante que aprendamos esto, porque aquí es donde fortalecemos nuestra fe. La fe se fortalece en el conocimiento cada vez más profundo de la palabra, lo cual nos acerca más a Dios. Hermanos y hermanas, la palabra abunda si queremos relacionar lo que dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, ¿lo recuerdan? Sí. Os ruego, hermanos, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe lo que es racional? El culto razonable, el culto basado en la razón, y la razón fundada en la fe. Y transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento. Y hermanos, ¿verdad que lo sabemos? Una cosa es que la sepamos de memoria y otra cosa es que entendamos bien de qué se trata. La fe se renueva, se fortalece por el entendimiento. Nuestra fe no puede ser una fe a ciegas. Creo en Dios porque sí. Qué bueno que así comienza, pero no puedes desarrollar tu vida así a ciegas. Tienes que desarrollarla a partir del conocimiento cada vez más profundo de la palabra. La fe se fortalece entre más conozcas la palabra, porque la palabra es la que te revela al Dios en quien crees. Te lo muestra, te lo enseña. Así que es más importante para el Señor Jesucristo en esta historia la fe del Padre que el obstáculo de la enfermedad, porque el Señor Jesucristo no tiene ningún problema, cualquier cáncer que hubiera sido esa enfermedad. Él sabe que puede sanarlo, pero lo más importante es que quede en evidencia. Y lo fue así cuando convirtió el agua en vino. Los que estaban allí creyeron, así como van a creer todos los que van a ver, los que van a saber que Jesús a distancia sanó a este joven a punto de morir. Lo más importante de este hombre es que él confió en el Señor Jesús, mostró fe en el Señor Jesús. Dice el verso 49, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Bueno, también es una cuestión muy natural de nosotros los seres humanos. Ya nosotros sabemos, hermanos, y eso eso es verdad. Cuando ya se murió no hay nada que hacer. Y si el médico llegó corriendo, bueno, sí, vino, pues gracias por venir, pero vino tarde. Ya se murió. Y cuando ya se murió, hermano, ya no tenemos nada más que hacer. Pero aquí el que está no es un médico salido de la universidad. Es Dios hecho carne, el Señor Jesucristo. Es Dios mismo con quien está hablando este hombre. Entonces, podemos entender que él esté desesperado para que el Señor Jesús vaya a su casa antes que su hijo muera. Pero además también él confiaba en lo que el Señor Jesús le dijo: ve que tu hijo vive. Bueno, yo no sé si nos ubicamos en la posición de este padre y cuántos de nosotros hubiéramos creído esto. Mira, tranquilo, regrésate a tu casa, no necesito ir a verlo. Confía que mientras tú vas de regreso, tu hijo estará sano. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos regresado tranquilos como este hombre regresó? ¿Cuántos de nosotros quizá nos hubiéramos quedado allí para seguir insistiendo? No, Señor, él no va a mejorar hasta que llegues, por favor, llega, tócalo. Este hombre confió, comprende. Hay muchos casos en los que actuamos de modo natural. Si quiere un ejemplo, recuerda cuando la resurrección de Lázaro. Y digo recuerda, hermanos, porque yo creo que estoy hablando de una iglesia que lee la Biblia. Bueno, eso creía. Conocemos bien esta historia de la resurrección de Lázaro. Y el Señor está ahí frente a la tumba, dice: quiten la piedra. La piedra es la tapa de la cueva donde está, del sepulcro, la puerta. Quita la piedra. ¿Qué dijeron las hermanas de Lázaro? No, Señor, ¿para qué? Si vas a llorar, llora todo, porque ya se murió. Lo que decíamos hace un instante. Ya se murió, ya no hay nada más que hacer. Quita la piedra. Hermanos y hermanas, ay, que hubiera sido de Lázaro si no hubieran quitado la piedra. Porque el quitar la piedra es la muestra de fe. Al final, cuando el Señor Jesús insistió una y otra vez: quiten la piedra para que vean la gloria de Dios. Y por fin la quitaron, y el Señor fue cuando dijo: Lázaro, ven fuera. La pregunta es: ¿por qué no la quitaron en la primera vez que el Señor lo dijo? Hermanos, por lo mismo,
porque cuando ya se murió ya no hay más que hacer. Sí, si hubiera sido otro, mejor que no la quiten. Pero era el Señor Jesús. Lo mismo que aquí, ve que tu hijo vive. Si hubiera sido otro, le digo, mentiroso, ni siquiera lo has visto. Pero se trata del Señor Jesús. Y este hombre confió que estaba diciendo la verdad. Jesús mostró compasión y mucho poder, porque Jesús es un médico que no necesita ver al enfermo. Aprendamos esto, hermano. La fe que nosotros depositamos en Jesús tiene que llevarnos a creer que Él no necesita ver a un enfermo, Él no necesita venir a resolver como nosotros resolvemos haciendo cosas. Él solo resuelve con su sola voluntad. Y su sola voluntad muestra compasión. ¿Por qué cree usted que el Señor hace lo que hace? ¿Porque nos debe algo? No nos debe nada. ¿Porque podemos pagarle algo? El Señor no tiene ningún interés en algo que nosotros podamos darle. Es por la mera compasión. Muestra de su amor. Él es todo amor por nosotros. Dios es amor. Hermanos y hermanas, no hay ningún otro tipo de razones por las cuales el Señor quiera tener algún acercamiento con nosotros. La única razón para amarnos es porque Él es amor. Esto es lo que hace que el amor de Dios sea inexplicable. No hay manera de explicar el amor de Dios por nosotros. Nosotros podemos explicar la manera en que nosotros amamos a otros. A unos más, a otros menos. Y muchas de esas formas en que nosotros amamos están marcadas por el interés humano. Amo a este porque me ayuda. Amo a este porque tiene influencia y algo se le puede sacar. Amo a este porque puedo sacarle provecho. Amo a este porque es mi hijo. Amo a este. Diversas razones por las cuales nos amamos nosotros y podemos dar explicación de ello. Pero no podemos explicar de la misma manera el amor del Señor Jesucristo por nosotros. Porque no hay ningún interés de ninguna clase que Él pueda sacar de nosotros. Nos ama sencillamente porque como Dios es amor. En su condición de Dios, solo sabe amar. Bendito el Señor que nos ha amado tanto en Cristo, que nos ha hecho salvos. ¿Cuántos son salvos, hermano? Por la mera gracia de Dios. No lo merecemos. Se da cuenta que entender la fe no es solamente que creí en Él sin haberlo visto y ya me he hecho salvo. Así comienza todo, pero no termina así. La fe nuestra tiene que ser una fe cada vez más creciente. Es un proceso en el que tenemos que aprender a crecer cada vez más en su santa voluntad. Su sola palabra sanó y rescató de la muerte a este joven enfermo. Su sola palabra. Hermanos y hermanas, hay que insistir una y otra vez. El Señor Jesús no dio un solo paso en dirección a la casa donde estaba el enfermo. Aproximadamente a 30 kilómetros de distancia. Ni un solo paso en esa dirección. Solo le dijo al padre: ve, tu hijo está sano. Él creyó. Cuando regresó le dieron aviso que su hijo estaba sano. Entonces, como resultado, hermanos, qué bendición tan grande entender esto, leer esto. Creyó con toda su casa. No solo creyó él, creyeron todos. 4 razones de este hombre para creer en Jesús. Primero, creyó frente al milagro real. Claro, ¿cómo no va a creer si lo está viendo? Mire bien en el versículo 53 lo que dice el pasaje. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu padre vive, y creyó él con toda su casa. Lo que pasa es que al llegar a la casa lo reciben: Señor,
tu hijo vive. Mire, la misma expresión usa Juan, la misma expresión que le dijo el Señor Jesús a este hombre, es la misma expresión que le dicen los que lo reciben. Señor, tu hijo vive. Y él preguntó, ¿cuándo fue que empezó a mejorar? Como a las 7 ayer. Exactamente la misma hora en que estaba hablando con Jesús. Hermanos, no fue una hora después, no fue al día siguiente, y tampoco fue poquito a poquito. Mira, regresa a tu casa, tu hijo va a empezar a mejorar. ¿Verdad que así es como los médicos nos dicen? Tome la pastilla, empiece a inyectarse y va a ir mejorando. La fiebre le va a ir, mira, de aquí a 2 días ya puede caminar. ¿Es un proceso? No, con Jesús no, hermanos. Es ahora mismo. Hermanos, la salvación, qué bendición cuando somos salvos desde inmediato, cuando hemos creído. No es aquello de que cree en el Señor Jesucristo y poquito a poquito te va a ir sacando un pie primero y una mano después. No, hermanos. Te hace salvo para siempre en el mismo instante en que crees en Él. La salvación no es un proceso, hermanos. La salvación es un evento. Lo que viene después es un proceso, nuestro crecimiento. A partir de la salvación comienza un proceso de llegar a ser como Él es, porque ese es el propósito de Dios, que seamos como Jesucristo es. Y entonces aquí hay mucho que enseñar o que aprender para nosotros. El verso 53, el padre entendió que aquella hora era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y mire cómo termina este verso 53. Y creyó él con toda su casa. Hermanos, hermanas, cuando decimos toda su casa, si hubiera sido dicho para nosotros hoy, pues es papá, mamá y los hijos. Pero en aquel tiempo antiguo su casa no era solamente el hogar inmediato, papá y los hijos. Especialmente cuando se trata de un noble, una persona del primer nivel social, la gente cercana al rey. Normalmente, era un tiempo de esclavitud, tenían muchos siervos y habían otros muchos parientes. Es una cuestión propia de las culturas del Mediano Oriente. No es solo una familia en una casa, son muchos más, parientes y criados o siervos o esclavos como en aquel tiempo. Así que toda su casa, hermanos, es mucho más que los hijos también. Toda su casa creyó. Y estoy seguro que no solamente la casa, sino todos aquellos que se dieron cuenta, porque ustedes saben que cuando algún vecino está muriéndose, está ahí todo el vecindario, sabiendo que ya está a punto de morir. Así que muchos recibieron el impacto de esta segunda señal del Señor Jesucristo que nos presenta el evangelista Juan. Fue una acción innegable de parte del Señor, innegable porque fue visible. Ellos lo vieron, ellos estuvieron allí, ellos vieron la sanidad de este hombre sin que nadie interviniera, nadie le puso la mano, nadie dijo una frase mágica, nadie oró por él. El Señor Jesús lo hizo a distancia. Amén, hermanos. Creyó este hombre, creyó por el poder de la palabra del Señor Jesucristo. Confió en la autoridad del Señor Jesucristo. Óigame, y para nosotros esta tiene que ser una gran lección, porque yo creo que tenemos que reconocer que aunque aquí probablemente todos creamos en el Señor Jesús, pero no todos confiamos que Él está a nuestro cuidado. No, yo soy salvo, yo soy cristiano, pero mire, el Señor no me bendice, el Señor no me da lo que le pido. Hermanos y hermanas, no todos confiamos de la misma manera en el Señor, que es nuestro Salvador. Por eso es que hay vidas tan diferentes en la congregación del Señor. Por eso es que hay hermanos y hermanas que avanzan más en su gozo, en su testimonio, en la vida de oración, en su dependencia de Dios, y otros que no avanzan, y otros que no caminan, y otros que no se motivan a la evangelización, al testimonio. Porque depende de cuánto confíes en tu Dios. Depende de cuánto te humilles cada día más delante del Señor.
Una tercera razón por la cual este hombre creyó con toda su casa es que creyó en gratitud a la obra que el Señor había mostrado, por la mera bondad, por el mero amor a él y a su hijo enfermo. Fue una gran bendición la que había recibido. No fue una simple palabra agradable, no fue un mensaje de esperanza para mañana. La gran bendición de que su hijo estaba a punto de morir y ahora lo ve levantado y firme, lleno de salud. ¿Cuántas cosas maravillosas hace el Señor Jesús a diario en nuestro favor? Y todavía estamos como quejándonos. Sí, pero no fue del color que yo quería. Sí, el Señor me dio lo que le pedí, pero no fue del tamaño que yo quería. Yo le estaba pidiendo un trabajo al Señor y me lo dio, pero mire, apenas gano para comer. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Ay, hermanos, si nosotros aprendiésemos que el propósito de Dios es que vivamos en contentamiento, es lo que la Biblia dice, que vivamos en contentamiento con lo que tenemos, pero deseamos abundancias, deseamos cada vez más de lo que realmente necesitamos. Y por eso es que tenemos que vivir agradecidos a Dios cuando Él nos bendice. ¿Sabe qué? Porque a veces hasta reclamamos. Yo le pedí lo mismo que aquel, pero aquel le dio más y a mí me dio menos. Es que Dios sabe lo que nos conviene o lo que no. Lo que no nos conviene, sí. Él sabe la medida justa en la que necesitamos ser bendecidos. Siempre tenemos que recordar esto, hermanos y hermanas. Dios nos bendice para responder necesidades, no para responder a caprichos. Es que yo siempre quiero más. No, Él responde a tus necesidades. Y es así como nosotros podemos, además de mostrar gratitud, contentamiento, aumentar nuestra fe en Él. Dios bendice a un pueblo de fe. Creyó con responsabilidad, creyó con toda su familia. Me parece muy importante, hermanos, hay varios casos en la Biblia, usted sabe, que creyeron con toda su familia. Recuerda el caso del carcelero de Filipo, otra gran historia en el libro de los Hechos, ya en la vida apostólica del apóstol Pablo. Un terremoto en la cárcel, Pablo estaba prisionero y el jefe de la cárcel, el carcelero, se daba por muerto porque cuando los presos escapaban, él tenía que pagar con su vida por la vida de los presos. Pero ahí estaba Pablo, y les recuerdo la historia, ¿no? Y los llevó a su casa y les predicaron el evangelio, y así termina de la misma manera. Y todos los de su casa creyeron en él y fueron bautizados. Ay, hermanos y hermanas, si alguna lección importante tenemos que sacar de esta palabra hoy, no es tanto que Dios sana. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios sana. No estoy diciendo nada nuevo. No es tanto que Cristo salva. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Cristo salva. Eso no es lo novedoso hoy. Si hay algo importante sobre todo eso, que sana, que salva, que quiere que seamos mejores cada día más, es que llevemos el mensaje de Cristo a nuestra casa. Es que llevemos a nuestra familia a Cristo. Por eso nuestro tema no es tanto sobre la sanidad del enfermo, porque no hay nada nuevo, ya sabemos que Dios puede hacerlo. Por eso el tema no está enfocado al poder de Cristo, porque ya sabemos que Cristo tiene poder. El enfoque de este mensaje es creyendo en Él con toda tu casa. Hermanito, ¿has llevado el mensaje a toda tu casa? ¿Cuántos años tienes de estar aquí pero estás solo? ¿Cuántos años tienen como matrimonio, como pareja de estar aquí pero están solos? El énfasis del evangelio, hermanos, es la casa de todos, es la familia. Y esto no es solamente que lo estamos medio tratando de descubrir aquí en el Nuevo Testamento. Óigame, lea desde el Antiguo Testamento.
Desde que Dios le dio la ley a Moisés para el pueblo, se la dio pensando en la familia. No en vano es que siempre insistimos en lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy, ponlas primero en tu corazón. Y después repítelas ¿a quiénes? Deuteronomio 6 debe ser el pasaje bíblico que debes poner allí en grandes letras en la sala de tu casa, hermano. Deuteronomio 6 debe ser lo que andas en la pantalla de tu celular, que es lo primero que ves cada mañana. Perdón por los que no. Deuteronomio 6 es lo primero que debe estar en la pantalla de tu laptop, porque también es lo primero que enciendes cuando llegas al trabajo. Estas palabras que yo te enseño hoy, que yo te mando hoy, ponlas primero en tu corazón. Después, ¿qué cosa? Repítelas a quiénes. Bueno, a tus hijos. Hermano, repítela a tu casa, que es lo mismo. Esta palabra de Dios, ¿de qué sirve que la pongas donde la pongas y que digas que eres cristiano, lo grites, pero no está en tu corazón? Si no está en tu corazón, no importa dónde la pongas, no va a tener el mismo efecto. Primero en tu corazón. Quiere decir primero en tu voluntad de servir a Dios. Quiere decir primero en tu voluntad de creerla y de ponerla en práctica para ti mismo. Una vez que está primero en tu corazón, repítela a tus hijos. Hermanito, estás más preocupado porque tu vecino no es cristiano, porque tu jefe no es cristiano. Preocúpate primero por tus hijos. Sí, qué bueno que pensemos en la salvación de todo el mundo, pero ¿qué de tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Como resultado de este gran milagro del Señor Jesús, hermanos y hermanas, creyó el enfermo que estaba moribundo y creyeron todos los de su casa. La lección más importante de este hombre es que creyó en Jesús antes de que sanara a su hijo. Cuando el Señor le dice, ve, tu hijo vive, él lo creyó. Mire, no creyó hasta que vio al hijo sanado. Creyó antes y por eso regresó presuroso para ver a su hijo sano, aunque Jesús nunca fue a verlo. El Señor Jesús descendió también por todos nosotros. Cuando el hombre va desesperado, verso 49, Jesús, Señor, desciende a mi casa, ve a mi casa. No necesito descender a tu casa, ya descendí del cielo a la tierra. Siempre decimos, hermanos y hermanas, cuando el pasaje de Pablo a los Filipenses dice, y el Señor se despojó, se humilló a sí mismo, siempre pensamos en la cruz. El Señor fue humillado en la cruz, claro que se humilló en la cruz, su máximo momento de humillación por nosotros fue la cruz. Pero el Señor Jesús no se humilló solo en la cruz, empezó a humillarse desde que dejó los cielos y nació en el pesebre aquí. Desde ese momento se humilló, no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Se despojó de su gloria, no se despojó de su grandeza. Él siempre fue Dios aún en cuerpo humano y seguirá haciéndolo por la eternidad. Pero se despojó de su trono allá en los cielos, descendió. Hermanos, hermanas, no tiene el Señor que descender ahora a nosotros que lo veamos aquí para creer en Él. Él ya descendió del cielo a la tierra, fue a la muerte por nosotros, resucitó victorioso y fue exaltado hasta lo sumo en el cielo, porque Él es Dios en favor de nosotros. Este es el Dios que descendió del cielo, hermanos y hermanas. No necesita que lo veamos de nuevo. Desciende, Señor, ven, ven, ven. No lo llames. No tiene que venir. Él está aquí. Muchas veces nosotros decimos, ven, Señor. ¿Cómo ven, Señor? Él está aquí. Él está en tu corazón, pero quiere estar en tu familia. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús conoce cada detalle de nuestra vida. Nos conoce a cada uno de modo muy personal. En el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 22, dice la Escritura, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz.
Bueno, este pasaje está hablando de que de nosotros todo será juzgado, hermano, todo será a los ojos de Dios, pero no hasta que estemos juzgados en su presencia. El Señor ahora mismo conoce todo de nosotros, no hay nada oculto. Qué bueno que podemos confiarnos en Él. Y si nos da vergüenza delante de Él por nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacerlo? La Biblia nos lo dice: arrepentíos. Y una vez que hemos sido arrepentidos y estamos seguros que Él nos perdona, hermano, hermana, gózate que el Señor está en control de todo lo que te acontece. Está en control de todo. Hermanos, Jesús es digno de que todos creamos en Él. Jesús siempre dice la verdad porque Él es la verdad. Para todos nosotros es una necesidad inevitable creer en Él. Los resultados de creer en Él siempre tienen trascendencia eterna. Todo bien para nosotros solo puede venir del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Gracias te damos, Señor amado, porque esta palabra nos ayuda a confiar de modo pleno en ti, mediante el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta historia tan maravillosa, cuyo resultado no es solamente la sanidad de un enfermo, sino la fe de todos aquellos que pudieron presenciar el poder de Cristo en la sanidad de un enfermo a quien ni siquiera vio. Gracias, Padre, qué resultado maravilloso. Todos los de la casa de aquel hombre creyeron en el Señor Jesús y fueron salvos. Ayúdanos a apreciar, Señor, esta gran lección de la palabra y preocuparnos más por nuestra familia y preocuparnos más por nuestra casa, para que nuestra casa sea siempre el altar permanente de adoración a tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.